lunes y qué bueno poder llegar a todos sus hogares, donde esperamos que también ustedes estén muy, muy bien. Hoy le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, Allen Coley. Muy buenos días. Muy buenos días, Dalma. Lunes, de verdad, que chulo, interesante. Energía, mucha energía, señores, aunque no sepa dentro del estudio, porque no se ve, pero hay mucha energía. Una nueva semana que tenemos que darle la bienvenida con optimismo, claro, a pesar de las circunstancias, de las realidades, de las noticias, Dios mío, porque si nos llevamos de ellas, mira... Pero así con esa alegría y con ese optimismo también le damos la bienvenida a una amiga de la casa, a la doctora Catherine Gómez, infectóloga, que está con nosotros, señores, mírenla ahí. Es un tema que está en el tapete. Desde la semana antepasada hemos estado hablando de la vacuna del herpes zóster, conocida comúnmente en Dominicana, la culebrilla. Doctora, bienvenida. Hola, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted por hacer ese espacio en esa agenda, que yo sí, a los pacientitos que están allá también viéndole y esperándose. Ella está aquí, sintonicen ahí. Doctora, antes de entrar a la vacuna, hablemos de la culebrilla, así en el lenguaje común. ¿Por qué se están dando casos nuevamente? Porque escucho como muchas reincidencias y vemos que si estamos optando por una vacuna es porque hay un aumento de... En realidad, la culebrilla siempre ha existido. Es el mismo virus de la varicela. Ya cuando a uno le ha dado la varicela, luego lo que da es lo que comúnmente le llamamos culebrilla, pero en realidad es el herpes zóster o varicela zóster. Y se ve más en pacientes de mayores de 50 años de edad, en mujeres y sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos. Los jóvenes, vamos a poner, ¿debemos de preocuparnos por eso y a lo mejor acudir a esas vacunaciones? Si es un paciente que tiene alguna enfermedad de base, como ya sea VIH, ¿verdad? Que está inmunocomprometido, o que tenga diabetes, insuficiencia renal, son pacientes propensos que sí deben de preocuparse y mantenerse, ¿verdad?, a la vanguardia para evitar estas infecciones virales. Siempre, según esto, las vacunas normalmente, o según el patrón, el protocolo que estuve leyendo, llamaba la atención a los mayores de 50 años. Y de repente cuando uno lee así como joven, uno dice, ay, no, eso a mí no me toca. Sin embargo, antes de entrar al tema puntual de la vacuna, yo estuve abordando el tema en un grupo donde habían personas de todas las edades, y volvió el tema famoso, doctora, de esto de cómo es que lo que se le hace el ensalmo que se hace, que entonces algunos decían que no, que eso es que el salmo, que ninguna vacuna. ¿Qué usted le dice a esa persona? Que le dije, sintonicen el programa hoy para que entonces usted nos edifique un poquito. Todo está en la fe que tengan, ¿verdad? Porque la verdad que somos muy de fe, el dominicano es muy de fe. Entonces, bueno, yo les recomiendo a mis pacientes, mire, usted se toma el medicamento y usted se ensalma. Para ellos va a ser el ensalme, ¿verdad? Pero para mí va a ser el medicamento que le hizo el efecto. Pero para que estén tranquilos mentalmente, entonces sí, yo les dejo. Pero que se tomen el medicamento. Pero en realidad el ensalme, bueno, eso es más de fe. Eso es algo de creencias. De creencias, mitos, en realidad, de la terminología dominicana. Científica. Y eso para mí es mágico-religioso, aspectos que no se pueden mezclar a nivel científico. Para eso la ciencia es estudiada y como que no hay algo que comprueba en realidad de que, ok, el ensalme tiene esta, como quien dice, esta cura específica. Bueno, o sea, eso es más un asunto de fe. Verdad, o sea. Yo tengo una anécdota. Yo recuerdo una paciente que yo tenía hospitalizada. Y yo le explico todo, le ponemos su tratamiento y demás. Al otro día, cuando yo voy a examinarla, la encuentro con un lío de cruce en el abdomen. Digo yo, ay, doña, ¿qué fue? Ay, doctora, que me vinieron a examinar. Digo yo, bueno, pero... Lo que pasa es el riesgo que se puede sobreinfectar con algo bacteriano. No, pero... Porque eso es un virus, ¿verdad? Pero se puede sobreinfectar porque, como tenemos el estafilococo en la piel, al una vez agredir esa piel, ¿qué hace? Que el estafilococo se adentra y entonces ocasiona más síntomas. Sí. Se puede complicar. Entonces, por eso es que evitamos más esa parte de inventar. Yo sé que no va con el tema, pero esta enfermedad de respiración, el ensalmo cura. Y para aumentar de peso, los niños que están desnutridos. O sea, no hay algo científico. Quedamos que íbamos a hacer un programa especial de eso, porque lo que pasa es que también hemos tenido médicos aquí y que es comprobado que hay cosas que la ciencia no demuestra y que hay curas que se han dado por fe. Así que no venga que nada más te queda con la ciencia. No, yo soy muy creyente. ¿Verdad? Yo creo mucho primero Dios y después nosotros. Hubo una doctora que retó aquí a Pero hay cosas que no... No, vamos a hacer ese programa, doctora. Usted hablaba del tema de la varicela, ¿verdad? Que es como el preámbulo para tener el herpes zóster. ¿Está todo el mundo que haya padecido una varicela entonces de pequeño como que con el atenuante de poder tener herpes? El virus está ahí guardadito
Entonces, si uno está expuesto, sobre todo cuando ya el sistema de defensa baja, tenemos una enfermedad de base, entonces puede ahí brotar prácticamente lo del herpes zóster. ¿Y qué pasa también? Porque a veces trae confusión en los herpes que dan en la boquita. No tiene nada que ver. Es otro tipo de herpes. Es decir, que no hay que entrar como que en el pánico. Tipo 1 y tipo 2, no. Estamos hablando ahora mismo de varicela. Entonces, ¿qué vacunas tenemos actualmente disponibles? Pues ahora llegó al país, gracias a Dios. Estamos muy contentos que llegó, ya se hizo el lanzamiento a principios de este mes. Se llama Shingrix, es una vacuna que se aplica en 2 dosis. La primera dosis, una primera dosis, y a los 2 meses una segunda dosis. Esto va a evitar que el paciente entonces tenga una recidiva también, aparte porque el herpes se puede tener recidiva. Okay. O sea, entonces puedes repetir, a diferencia de la varicela. La varicela solamente repite, da una sola vez. Pero el herpes zóster no. Este sí puedes repetir. Entonces, esto nos va a evitar a que el paciente tenga más reincidencia en esta parte. ¿Y si repite, se da más fuerte? O ya un ejemplo, ya con esa vacuna, digamos que si te vuelve a repetir, va a ser simplemente una sintomatología que no puede ser una sintomatología leve. Okay. Pero bien, el herpes da mucho dolor. O sea, eso es lo que se está tratando de evitar, el dolor herpético, como comúnmente se le llama. Muchos pacientes dicen que si se le cruza, si está a nivel abdominal, si se le cruza, se mata. Se mueren. Eso no es así. Puede dar en cualquier parte del cuerpo, o sea, ya hay mucho también criterio de ingresos en pacientes que tengan a nivel facial, porque toman los dermatomas, los nervios, entonces puede dar hasta encefalitis. O sea, sí, el herpes es una enfermedad de cuidado, sobre todo porque la edad que da es ya de pacientes ya más adultos y envejecientes. Entonces, por eso el riesgo es mayor. Ya que estábamos hablando de ciencia, ¿hay algún por qué en los pacientes adultos hay algo que ellos quizás producen más que... O un asunto del sistema inmune? O sea, el sistema de defensa ya que está más debilitado. Entonces es más sobre más. Eso. Sí, por eso en niños eso no se ve. Eso puede darse, claro, no se puede decir que no, porque pueden haber casos, claro. Pero sí es por eso, por el sistema de defensa ha disminuido. Sabemos que hay personas en nuestra población que han pasado, ¿verdad? Usted motiva a eso de la vacunación, pero si aún tenemos personas que se resisten a la vacuna de la COVID o de otras, de la influenza y demás, ¿cómo vamos a hacer la conciencia de que puedan vacunarse contra esto? Eso es lo primero, crear conciencia. Claro. Entonces, nosotros tenemos que crear una conciencia, sobre todo al dominicano, que es un poquito, creo que quiera de vez en cuando, que cuando se niega a hacer algo, ¿verdad? Pero hay que incentivar, porque la verdad que el dolor del herpes zóster es exquisito, es un dolor quemante, ardoroso. O sea, los pacientes no encuentran una posición. De hecho, ahora mismo yo tengo un paciente que está hospitalizado que le dio herpes hace ya 5 años y todavía tiene secuelas de dolor. ¿Y tiempo de recuperación, doctora? Por ejemplo, una vez diagnosticado, esa persona con dolor crónico, me imagino que medicación, ¿qué tiempo de recuperación tiene? Pero esa respuesta la doctora la va a dar después de esta pausa. Este lunes compartimos con la doctora Catherine Gómez, nos pone al día sobre la nueva vacuna que llegó a República Dominicana para contrarrestar, ¿verdad?, el herpes zóster. Hacemos conciencia sobre la necesidad de nosotros aceptar y de cuidar también a nuestros adultos mayores y motivarlos a que vayan a ponérsela. Doctora, Allen dejó una pregunta al aire. Doctora, tiempo de recuperación una vez diagnosticado. Comenzamos con el inicio prodrómico, o sea, inicio de la enfermedad, que puede durar de 2 a 4 días y puede extenderse hasta 4 semanas. Todo va a depender del paciente. Hay pacientes que se le puede quitar quizás en 7 días, como hay otros que se pueden sobreinfectar y durar más tiempo. Entonces... Wow. O sea que tiempo más o menos prolongado, 4 días para que la sintomatología se dé. Y dentro de una semana, después que el diagnóstico está, hasta 4 meses para curarse. 4 semanas. 4 semanas para curarse. O sea que un mes y algo prácticamente con ese dolor crónico. Si no a lo mejor que se infectan más zonas. Y si no se aborda a tiempo también, porque se supone que hay que dar el tratamiento durante las primeras 72 horas. Después de ahí ya entonces sí la sintomatología va a ser un poquito más fuerte y sobre todo el dolor. Ese dolor. Sí, o sea, tengo una pregunta, a ver cómo primero sé de casos, doctora, que para que usted nos confirmen de que tienen hasta 4 años manejando un herpes activo, o sea, una culebrilla activa. No es activo, no, simplemente el dolor crónico. ¿Y cómo se aguanta?
¿Cómo pueden? Bueno, los pacientes se le ponen un tratamiento como tal, que es antineurítico, o sea, para que desinflame el nervio y mejore el dolor. Otro tipo de analgésicos. Muchas veces uno manda a un especialista del dolor para que pueda contrarrestar esta parte. Pero sí, hay pacientes que se toman más tiempo en mejorarse eso. Es decir, que a esos pacientes, entonces, la vacuna le puede hacer como que quizás acelerar el proceso de mejoría en ese sentido. No, en cuanto a esa parte no. Pero sí nos va a evitar de que tengan otra recidiva y que ya no tengan ese dolor así. Entonces, aquí, a nivel psicológico, esto de enfrentar el dolor, de manejar el dolor y de a veces como nos acostumbramos al dolor, pero ¿cómo también puede cambiar el tema de la calidad de vida, de cómo afrontamos también el día a día? Bueno, tu calidad de vida automáticamente con ese tipo de dolor crónico, y de acuerdo a como la doctora lo está describiendo, es algo que en realidad, si ya uno con un dolor, por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo, si ya uno con un dolor, por ejemplo, de pie o de tobillo, tu calidad de vida, como quien dice, mejora a nivel, no laboral, pero de tú moverte, de tú ir a la oficina, de tú venir acá al estudio y todas esas cosas, ya hay de por sí una incomodidad. Imagínate un proceso específico donde ya es constante y tú tienes prácticamente, entre comillas, la persona se rinde y dice, yo tengo que vivir con esto. Pero es tan incómodo que óyeme, fácilmente si la persona cae en un cuadro patológico es algo entendible, porque se rinden. Doctora, y aquí el tema de la familia o el cuidador, de que también, o sea, en ambos casos, como que ya tú te quejas tanto tiempo. La paciencia. Sí, es desesperante muchas veces. O sea, el paciente llega, o sea, es que yo no aguanto, es que yo, a pesar de todos los medicamentos, yo persisto con el dolor. Sí. Entonces, sí, el entorno familiar, como tú comentas, o sea, se ve alterado, porque el paciente no duerme adecuadamente. Y si una persona no duerme, pues se va a poner agresiva, claro, no descansa, incómoda. Entonces su forma de vida va a cambiar muchísimo, y al igual que su entorno familiar. Claro, o sea, y estamos hablando de que el cuidador, aunque por más que a lo mejor uno tenga una entrega, óyeme, el cuidador también tiene que descansar. Y ese desbalance se va a dar a nivel profesional, a nivel, digamos, el núcleo específico. Hay unas imágenes por ahí, no sé si pueden acompañarlas. A quien ha visto la reacción física de la culebrilla, no es nada bonito. De repente, doctora, las personas cuidadoras no le cogen como que temor al paciente, hacer quizás la aclaración de se pega esto por contacto físico. No se pega de contacto de persona a persona. Sí, cuando hay las vesículas, por ejemplo, las ampollitas, para que así me entiendan, y es un cuidador o alguien allegado que lo está cuidando y no le ha dado nunca varicela, ahí sí se puede darle entonces la varicela. Se puede contagiar. Entonces, ¿cómo nos contagiamos? Por ejemplo, vamos a poner, nos dio la condición, o sea, tenemos la condición, de envejecimiento. ¿Cómo un adulto mayor o como una persona ya entre sus 50 se puede contagiar? Ya ese es un paciente que está, ¿verdad?, inmunocomprometido. Se puede también contagiar a través de las gotitas en el aire del virus. Y entonces así puede contaminarse. Pero no es que se va a contagiar de una persona a otra. De una persona a otra, ni a lo mejor ni por saliva, en el sentido de que bebió un vaso. Eso tiene que ser ya una persona, ¿verdad?, que no esté vacunada ni que nunca le ha dado varicela. ¿Y hay contraindicaciones con la vacuna? Sí, en pacientes que son alérgicos, que tengan ya propenso a las alergias que son ya más graves, agresivas, en pacientes que estén en quimioterapia o estén utilizando algún tipo de medicamento que le disminuya mucho el sistema de defensa, entonces son más propensos a que no se debe de administrar en ese momento. ¿Y tiene efectos secundarios esa vacuna? Como todos medicamentos. Sí, las vacunas, ¿verdad?, que se le puede inflamar el área de inserción de la aguja, puede dar dolor en el brazo, puede ponerse un poquito con cambios en la coloración el brazo y puede haber malestar general. ¿Por qué? Ahora, una pregunta así como que más, ¿por qué duramos tanto cuando ya la vacuna tiene un tiempo en otros países quizás para recibirla en Dominicana si teníamos este tipo de casos? Bueno, de repente. Esta vacuna ya está circulando desde el 2020 aproximadamente, pero bueno, tú sabes que todo lleva un trámite y demás, entonces lo importante es que ya la tenemos. O sea, vamos, de ahora en adelante hay que visualizarlo de ahora hacia adelante, ¿verdad? Pero ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es contar los que van a vacunarse para que siga llegando, porque si de repente nadie se va a vacunar. Sí, pero entonces hay que aclarar algo. Esto es una vacuna que se paga a nivel privado. O sea, eso no lo cubren los seguros. No deben de pagarla. Tiene pues que pagar bueno que hacer la aclaración. No es como que yo la tengo como en la tarjetita de que, mira, sí me toca por
No es que exactamente, no es que salud pública te la va. Me imagino que en algún momento sí se podrán hacer acuerdos. Eso significa entonces que la enfermedad no es tan común, o qué tan común y qué tanto nivel de prevalencia tiene a nivel, por ejemplo, dominicana. No, sí es común, o sea, sí la vemos muy frecuente y por ejemplo en los últimos 3 o 4 meses se ha intensificado un poquito más el aumento de estos pacientes. Incluso hubo en un programa que estábamos hablando de cómo el cambio climático y los cambios ambientales como tal han afectado. Y se mencionaba justamente el hecho de las infecciones, doctora, y esta enfermedad, de cómo que quizás se había visto hace 40, 30 años esa incidencia, cómo estaba aumentando. Es decir, que sí. Sí, yo creo que también influye mucho que que nosotros ahora mismo tenemos un poco más disminuido el sistema de defensa, porque nosotros, no estamos durmiendo adecuadamente. Si uno se pone a conversar con otras personas, uno se da cuenta que la calidad de sueño ha disminuido muchísimo. O quizás no nos estamos hidratando adecuadamente, o no estamos haciendo ejercicio, o no estamos haciendo una alimentación balanceada. Entonces, son factores de riesgo que todo eso nos ayuda a que sí pueda disminuir más el sistema de defensa y adquirir entonces las enfermedades. Sí. Y con eso del sueño, la falta de sueño es algo... O sea, cuando nosotros descansamos adecuadamente, tenemos un sistema inmune más saludable. Cuando digamos que no dormimos adecuadamente, el sistema inmune se estresa, baja y es más propenso para ti que tú adquieras los virus del ambiente, te dé más fiebre, te dé gripe, todos los virus que hay, porque nos vamos a contagiar de por sí. O sea, te va a dar. Entonces, doctor, usted hablaba de que uno opta por la vacuna a nivel privado. ¿Hay lugares específicos que ya la tienen disponible? ¿Se podrían comentar? Sí, claro, en los centros de vacunaciones. Están, ok. Por ejemplo, en el HOMS, donde yo laboro, entonces ahí sí la tenemos colocada. Pueden acudir, o sea, con una indicación de su especialista, y acuden y se le administra. O sea, que si yo como joven... por X o Y, yo quiero ponérmela para prevenir. No, tengo que ir con una indicación de mi médico. Tiene que ir con una indicación. O sea, no es que tú vas a ir como de la nada, ¿no? Primero hay que valorarte, a ver si de verdad tú calificas para administrártela. Excelente. Así como el herpes zóster nos llama la atención y la doctora habla de que en los últimos meses se ha activado, sí sabemos que también las noticias están recorriendo, ¿verdad? Los temas de los virus, el aumento, ya lo que antes se veía como por temporada se está viendo todo el tiempo. No dejaremos ir a la doctora sin que nos hable de ella. Así que de esto después de la pausa. Y así con esta alegría es que nosotros vivimos el lunes, señores. Esperamos que usted de aquel lado también. Claro que sí. Y que la cosa que ustedes no saben qué pasa. Doctor, en esta parte final, se ha notado un aumento en los casos de COVID. No solamente vemos las noticias de aquí, sino también las internacionales. ¿A qué se debe? ¿Y cuáles entonces medidas debemos recordarle a la población? Bueno, yo considero que el clima ha influido bastante. Okay. El calor, el polvo del Sahara y demás se ha incrementado. Y aparte, ¿verdad? Que son enfermedades muy contagiosas. De que ya cualquier persona que te estornude al lado y ya esas gotitas en el aire que están infectadas, ya se adentran a uno. Y si uno tiene también el sistema de defensa bajo, pues somos más propensos a adquirir el virus. Y sí se ha incrementado bastante. Pero hemos visto que, por ejemplo, con el COVID, los casos son más leves. Ya se puede decir que está pasando como un resfriado común. Exacto, se puede corroborar esa parte, aunque las fiebres son mucho más elevadas que en un resfriado común, que puede llegar hasta 40 grados. Automáticamente a lo mejor nos sentimos una sintomatología determinada, ¿debemos acudir al médico o ya no podemos, por ejemplo, eso tratar ya con, por ejemplo, antigripales, de la manera más convencional, o sea, común? Lo más frecuente es acudir al médico, porque así usted se tranquiliza, se hace todos sus laboratorios del lugar, que si se hace el antígeno o un panel respiratorio corto, donde ahí podemos evidenciar lo de la influenza, COVID y el virus incidental respiratorio. Un hemograma para ver, ¿verdad?, cómo están sus glóbulos blancos y demás. En el caso del COVID es importante hacer el dímero D, como es una enfermedad protrombótica que forma coágulos y se puede, ¿verdad?, complicar los pacientes. Siempre cada paciente que tenga una enfermedad de base debe de acudir rápidamente al médico, porque así evitamos complicaciones más graves. Y qué bueno que usted hace el llamado, porque es que hay tantos virus. Ustedes lo han dicho, o sea, hay tantas clases como de diferentes virus respiratorios al mismo tiempo, que lo que usted entiende, eso es una gripe sencilla, puede ser una complicación. O también el dengue, que da algunos síntomas, señor, y cuando uno llega donde ustedes, entonces ya es muy tarde. Hay temas, doctora, la tosferina,
que también eso era algo como que no se veía hace mucho. ¿Ustedes tienen más casos ahora? Es que también estamos escuchando el término mucho. Sí, se ha visto más casos ahora mismo. Yo en lo particular no he tenido ahora mismo ningún caso de tosferina en el adulto, porque yo manejo adultos. Okay. Doctora, ¿y tips para ese aumento del sistema inmune? ¿Qué uno puede comer? ¿Qué si vegetales verdes? ¿Qué uno puede hacer para ese boost a nivel inmunológico? Dormir sus 8 horas diarias, que es lo más importante. Y aquí todos vamos a correr, aquí todos vamos a decir, eso no es conmigo. Bueno, pero hay que buscarle la vuelta, Sí, ¿verdad? sí. Buscar en qué relajarse, en qué botar el estrés. Claro. Hacer ejercicio, por lo mínimo 3 veces a la semana, hasta 20 minutos. Ingerir alimentos saludables, sí, muchos vegetales, poco carbohidratos, más proteínas, hidratarse bien, Sí, tomar calores. mucha agua, porque la verdad que el calor deshidrata bastante y te pone un poquito de mal humor. Sí. Porque es un poco sofocante. También cuando se va a tomar alimentos, a ingerir alimentos, que no sea uno darse una buena llenura, o sea, sí comer en pocas cantidades, que también eso es... y prácticamente eso. Yo quiero insistir un poquito en el tema del sueño, doctora, porque a veces lo pasamos tan desapercibido. ¿Qué tan importante es la calidad del sueño para tener un sistema inmunológico estable? Y con esto entonces es como un 360 para el cuerpo. El problema es que ya nosotros los adultos vivimos con mucho estrés en el día a día. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos ya a la casa, nos vamos a dormir, el subconsciente se queda trabajando y tú te despiertas al otro día y tú dices, ven acá, pero yo amanecí más cansado y yo dormí las horas suficientes. Entonces, hay que buscar la vuelta. Bueno, yo les recomiendo mucho a los pacientes, porque a veces uno hace también esa parte de psicología, de que escuchen meditación. En YouTube hay muchísima meditación, aunque sea 5 minutos. Sí. Porque también es difícil de conectarse. O sea, tú comienzas una meditación, pero tu mente comienza a ir trabajando todavía y tú dices, pero bueno. Entonces, tú despegarte es un poquito difícil. Sí. Pero uno le va buscando la vuelta y sí, llega un momento de que tú te relajas tanto. De hecho, yo tengo una paciente que yo se los recomendé y me dijo, wow, doctora, yo estoy durmiendo muy relajada. Yo estoy sumamente tranquila, me siento mucho mejor. Una de las cosas que yo recomiendo para, como quien dice, intentar lograr esa relajación, haz conciencia de esos pensamientos invasivos que te llegan automáticos, que te están cargando, y tratar de restarle importancia y buscar una idea racional ante ese criterio que no te está permitiendo a lo mejor avanzar a nivel emocional o te está estresando más de lo habitual. Por ejemplo, algo que a mí me pasa es durmiendo, literal, yo pienso a veces en mi paciente y yo como fulanito y me llega a la mente el paciente, a la cabeza, y yo, espérate, pero esta es la mejor manera de poder abordar tal tensión. Y yo digo, Allen, tú estás durmiendo ahora, acuéstate a dormir, que tú te vas a dormir. Y literalmente yo hago ese clic de parar ese pensamiento y busco conciliar el sueño, o sea, de desconectarme de esos pensamientos que llegan automáticos, porque es automático que llegan, tú no lo puedes evitar. Eso igual con las cosas negativas, o sea, te llegan muchísimas cosas negativas, o sea, si tú no la bloqueas, tú te vas a sentir así. Claro. Sí. Entonces, sí, o sea, la mente, yo digo que es demasiado poderosa. Entonces, demasiado. Tú eres un ser pensante, tú no te puedes dejar dominar por la mente. Sí. Y sabemos que automáticamente tenemos ese sistema inmunológico débil. Entonces uno dice, ¿por qué me da tanta gripe? ¿Por qué yo tengo tanta...? Sí. No, y de verdad, el mismo estrés. Hay enfermedades, por ejemplo, en las mujeres que somos más propensas a tener infecciones vaginales, que se debe mucho al estrés. Y ese es otro tema, es otro programa. Otro tipo de herpes que se activa por el estrés. También, sí. O sea, muchas cosas, muchos factores. Antes de despedir, Sí. El programa era de vacuna. ¿Vieron cuántos temas ya tenemos aquí? Comprometamos a la doctora para otro, ¿verdad? Doctora, sabemos que estábamos hablando de la vacuna del herpes zóster, de la culebrilla, pero yo quiero, antes de que usted se nos vaya, que también hagamos un llamado en general al panel de vacuna en general, porque quizás muchos no nos hemos puesto ni siquiera la vacuna de la influenza. Así Por ejemplo, entonces estamos hablando, pero hay temas así que, mire como, así que hay un tema de virus respiratorios, pero te vacunaste, entonces que no nos vayamos sin esa salvedad, sin ese recordatorio. Sí, hay vacunas del adulto. Eso es lo más importante, porque mucha gente desconoce. Sí, en el adulto se ponen vacunas. Se pone la vacuna del COVID, la vacuna de la influenza, la del neumococo, la de la difteria, tétanos y tosferina. También ahora tenemos, ¿verdad?, el herpes zóster. Entonces nosotros debemos también tener una tarjeta de vacunación del adulto. Y más sobre todo si somos pacientes inmunocomprometidos. Exacto. ¿Tú tienes tu tarjeta, Allen?
Hasta ahora, mira, gracias a Dios, ni gripe. Tengo como 2 años que no me da gripe. Yo voy a ir a sacar la mía y voy a motivar también a todas nuestras personas que nos siguen aquí por esta señal de Teleuniverso y también en las redes sociales como Saludando RD, con doble D, como siempre digo, a que sigamos los consejos de la doctora. Señores, vamos a prevenir, porque claro, a veces entendemos que estamos haciendo estos llamados como para insistir en lo mismo, pero no sabemos, no nos damos cuenta hasta que no llegue el momento de lo importante que es. Doctora, gracias por acompañarnos. Espérese, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, yo estoy ubicada en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 312. ¿Y cómo las redes sociales? Doctora Catherine Gómez. Excelente. Bueno, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, claro. Me pueden encontrar en Centro de Bienestar Emocional, en Los Jardines Metropolitanos, al 809-241-7781. Y en redes sociales como Allen Collie. Yo iba a despedir a la doctora, pero como tenemos un minuto, doctora, hablamos de virus y demás, pero el infectólogo se va por otras causas. Díganos claro por qué más, para que ahí la por gente enfermedades infecciosas, ya sean neumonías, infecciones de vías urinarias, osteomielitis. O sea, nosotros englobamos todo lo que es las infecciones por virus, hongos y bacterias. Y usted hablaba de las infecciones vaginales en la mujer. Esas infecciones reincidentes también lo sí, que no doctor. encuentran, que ya el ginecólogo cuando ya no encuentra más nada que hacer, nos lo manda a nosotros. Así que apunten bien esos números y los usuarios de Instagram. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Así que le esperamos pronto por aquí a ustedes. Gracias siempre por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos saludemos nuevamente por esta señal sin fronteras de Teleuniverso.